Es extraño, pero después de todos estos años, aún recuerdo el olor. Fue en 1978, no mucho después de mi 15º cumpleaños, y entré en el dormitorio de mi hermano. En una estantería estaban los libros más gordos que teníamos, 24 volúmenes de la Enciclopedia Británica. Cogí con cuidado uno de los libros y busqué en el índice la enfermedad de Hodgkin. Tardé una eternidad en leer los 6 párrafos, pero la última línea la entendí muy bien. El 75% de las personas que la padecen mueren en 5 años. Sin embargo, yo no he muerto de Hodgkin, aunque el cáncer ya se había extendido del cuello a los pulmones y el bazo. Perdí el bazo en una cirugía y la mayor parte del pelo por la quimioterapia, pero fui afortunado. Clifton Leaf es un superviviente. Nunca olvidará su lucha contra el cáncer. Trabaja en una de las revistas más importantes de Estados Unidos y tiene recuerdos permanentes de la angustia que sufrió. Eso le da derecho a formular ciertas preguntas y desafiar ideas generalmente aceptadas. Pero aunque Clifton Leaf ganó su propia guerra contra la enfermedad, ¿cuántas personas luchan sin esperanza? ¿Cuántas tienen que renunciar a luchar? 1.500 norteamericanos mueren de cáncer diariamente. Como me señaló uno de los investigadores, es como si cada día se hundiera una de las torres del World Trade Center. Un 11 de septiembre cada 2 días, pero todos muertos de cáncer. Es una tragedia inimaginable, y nadie lo piensa nunca en esa proporción. Guerra contra el cáncer. Episodio 1. El cáncer se ha convertido en el azote de la sociedad industrializada y queremos saber el motivo. Cuando le conocimos, Clifton Leaf había estado varios meses viajando por Estados Unidos. Investigaba el progreso de los tratamientos contra el cáncer, pero creía en el optimismo de las declaraciones oficiales y no esperaba los resultados que descubrió. Cuando empecé a escribir esta historia, pensé que habíamos entrado en una nueva era de avances. Eso era realmente lo que quería analizar. Pensé que era una buena historia científica y quizás podría publicarla en la revista Fortune. Me parecía muy emocionante, porque creía que esa guerra estaba a punto de acabar, pero después de observar las cifras empecé a preguntarme qué era lo que estaba pasando. Y después de hablar con algunos profesionales, descubrí que de hecho no nos iba demasiado bien. Eso lo cambió todo. Este titular puede parecer estremecedor, pero si realmente es una guerra, necesitamos saber cómo se lucha. Las rivalidades comerciales dictan la dirección de las investigaciones y los lobbies más influyentes mantienen en secreto las estadísticas. Para entenderlo, debemos retroceder 30 años hasta un momento decisivo en la historia, un momento en el que la política y la ciencia avanzaban hacia un objetivo común. En 1969, el programa Apolo había alcanzado su meta y puso un hombre en la Luna. Un paso gigantesco para la raza humana, pero también un ejemplo de su orgullo. Creíamos que nada podría resistirse al poder del cerebro humano, y todo lo que se necesitó para demostrarlo fue la energía y los fondos suficientes. 2 años después, Nixon pronunció un breve y famoso discurso declarando la guerra al cáncer. Imaginaba que sería una guerra corta y gloriosa, como el programa Apolo. I will also ask for an appropriation of an extra $100 million to launch an intensive campaign to find a cure for cancer, and I will ask later for whatever additional funds can effectively be used. The time has come in America
when the same kind of concentrated effort that split the atom and took man to the moon should be turned toward conquering this dread disease. Estados Unidos luchaba en la guerra de Vietnam y Nixon necesitaba desesperadamente una victoria. Estábamos en guerra por entonces. Seguíamos luchando en Vietnam, pero creían que podíamos disputar una guerra y encargarnos de otros proyectos al mismo tiempo. Se dijo que era una política de armas y mantequilla. Y la guerra contra el cáncer era un buen ejemplo de esa mentalidad. Se utilizó la terminología de tiempos de guerra. Podríamos resolver ese problema mientras luchábamos. Este vocabulario de guerra pronto captó la atención del público. El cáncer era el enemigo y los medicamentos las armas para combatirlo. Eran seleccionadas por un grupo de doctores que decidían la estrategia. Cada guerra necesita su propaganda. With the hope that the same kind of concentrated effort that took man to the moon will one day conquer this disease, cancer. Nixon prometió que en un plazo de 5 años descubrirían un tratamiento. Los medios compartían su optimismo. Ninguno de los que se involucraron en el proyecto pensó que el cáncer se curaría en 5 años. Esa es la clase de información absurda que extendieron los propagandistas y los políticos. Trataban de convencer a la gente de que las cosas eran muy simples. Y el cáncer no es nada simple. Se había declarado la guerra. El enemigo había sido identificado, pero no sabían nada sobre él. Esta enfermedad era un enigma. Sabíamos que el cáncer se producía por la alteración de algunas células. Se volvían anárquicas, como decíamos entonces, y ya no obedecían las leyes de la formación de tejidos. De pronto eran células autónomas, independientes, y se infiltraban en otras células sanas, como una especie de ladrones que se van infiltrando en las casas del vecindario. En esa época ya teníamos una noción muy clara del motivo de la enfermedad. Las células se volvían locas, pero no entendíamos por qué ocurría ni sabíamos cómo cambiarlo. La meta de cualquier tratamiento era destruir esas células anárquicas y las armas no eran nuevas. La cura más antigua que se conoce, mencionada en un papiro egipcio, era la cirugía, y también era la más efectiva. A comienzos del siglo XX se recurría principalmente a la radioterapia. Se utiliza una fuente radioactiva, radio y cobalto, y las células cancerosas son bombardeadas con rayos ionizados. Pero si el tumor es muy profundo, los rayos queman la superficie de los tejidos sin afectar al cáncer. Después del escalpelo y de la abrasión, el tercer método es el veneno. Se realizaron las primeras pruebas en pacientes y se utilizó gas mostaza, un arma de la Primera Guerra Mundial. La quimioterapia nació de esos ensayos. Su fin es matar las células cancerosas que van colonizando el cuerpo del paciente, la metástasis. Nuestras armas para tratar el cáncer eran armas de destrucción y eran realmente potentes, pero también tenían unas consecuencias muy graves y efectos secundarios. Sabíamos que era la enfermedad más temida, estaba asociada a la muerte y al sufrimiento, y la gente le tenía pavor. Hay muchas personas que ni siquiera se atreven a hablar sobre el cáncer. El cirujano era imprescindible. Se sentía responsable del paciente y de las posibles recaídas y por tanto no quería dejar ni una sola célula cancerosa alrededor del emplazamiento del tumor.
En los años 70 se realizaban intervenciones cada vez más extensivas. En una exenteración pélvica podía extirparse la vejiga, el recto y el útero en mujeres con cáncer de cérvix avanzado. En una exenteración de cara se extirpaban grandes porciones de la cara si el cáncer era avanzado, pero estas operaciones raramente curaban. Si oías a un paciente gritar día y noche era porque tenía cáncer. Había mujeres que avanzaban por los pasillos con la mirada baja porque les habían extirpado un pecho o los dos. Otros estaban quemados y tenían problemas para respirar. Aparte del aspecto social de la enfermedad, era motivo de discriminación, exclusión y miradas extrañas. La gente sufría sin esperanza, solo aguardaban a la muerte. Y no era una muerte dulce, llegaba con mucho sufrimiento. Recuerdo a los pacientes que traté cuando era joven. Para muchos médicos no eran pacientes interesantes, ya que existían otras patologías que sí se podían curar. Y a los médicos les gusta curar a la gente. Pueden curar la tuberculosis con medicamentos, las infecciones con antibióticos. Aquellas personas sufrían el rechazo. Eran los parias de la sociedad. Invertimos mucha energía en buscar un tratamiento y lo que realmente nos preocupaba era trabajar y mejorar las condiciones de esos enfermos. Pero también estábamos creando una nueva disciplina médica y creíamos que estábamos ayudando al avance de la ciencia. Los casos más dramáticos eran los de los niños. En 1945, todos los niños con cáncer acababan muriendo. Había grandes dificultades que superar, sobre todo en el caso de la leucemia, el cáncer de la sangre. La cirugía no servía y la quimioterapia solo lograba reducciones parciales. Se realizaron pruebas peligrosas como último recurso, por ejemplo, el trasplante de médula. Estos enfermos estaban condenados a muerte y no les quedaba mucho tiempo. Por eso debíamos recurrir a cualquier método para intentar salvarlos. Pero cuando se trataba de niños, la situación era sobrecogedora. Teníamos que utilizar tratamientos agresivos y acababan en un estado deplorable. La mayoría de las veces morían en unas condiciones muy difíciles. Este niño va a recibir un trasplante de médula ósea. El donante está en un quirófano contiguo. Para reducir la posibilidad de rechazo, el niño es sometido a radiación. Así se eliminan todas sus defensas inmunológicas. Este tratamiento revolucionario fue desarrollado en el hospital de Villejuif, en Francia, en los años 60. Ahora muchos trasplantes de médula ósea tienen éxito, pero en aquella época los niños no sobrevivían. Resulta muy difícil olvidar a un niño que muere, sobre todo si muere después de una terrible enfermedad y no eres capaz de ayudarle. En 1955, James Holland era miembro del equipo que logró la primera curación con quimioterapia. Atacaron un cáncer de placenta. Aquí, en el Instituto Roosevelt de Nueva York, dedicó toda su energía a tratar a niños con leucemia. Innovó, experimentó y propuso nuevos protocolos. Cuando sabes que un niño va a morir a menos de que hagas algo, resulta más fácil actuar. Sabes que la responsabilidad de la vida del niño está en tus manos y por eso tienes que ser certero y darle los antibióticos apropiados. También debes proporcionarle el apoyo adecuado y diseñar tratamientos que sean provechosos. Que si te preocupas, desde luego. ¿Un buen oncólogo tiene miedo? No. Un buen oncólogo diría, esto es lo que debo hacer porque es la mejor alternativa. Progresivamente el tiempo de remisión se prolonga y se empieza a hablar de curvas de supervivencia. Actualmente los niños son los pacientes que mejor responden al tratamiento. El porcentaje de curación es del 75%. En los años 70, gracias a la quimioterapia, se realizaron grandes avances en el tratamiento contra la leucemia.
Utilizábamos unos 20 medicamentos. Los combinábamos y tratábamos de descubrir si funcionaban con todo tipo de cánceres. Luego los seleccionamos caso por caso. Veíamos qué molécula funcionaba con el cáncer de mama, cuál con el cáncer de estómago. Ese era el método. Después de los avances contra la leucemia había un nuevo reto: tratar otros tipos de cáncer. Eso requería nuevos productos. Los científicos los buscaron en la naturaleza. Rastrearon los bosques de todo el mundo, investigaron las técnicas de los curanderos y dragaron las profundidades oceánicas. Buscaban una poción mágica que pudiese vencer a esas células locas. En 1975, el Instituto Nacional del Cáncer había analizado 40.000 moléculas. Si una molécula presentaba un efecto anticancerígeno en un animal, entonces se estudiaba su toxicidad, y si no era peligrosa, entonces se probaba en las personas. Se realizaban pruebas terapéuticas a gran escala. Hubo cooperación entre Estados Unidos, Europa, Canadá, y se convirtió en un asunto de estadísticas. La meta era reunir el mayor número de pacientes posible para respaldar la validez de los experimentos. Solo conocíamos un método. Si un tratamiento no era muy eficaz, añadíamos algún agente para comprobar si servía. La oncología todavía funciona de esa manera. Trabajamos a ciegas, probando suerte. Se trata de un protocolo contra otro. Pero en algunos países, como Francia, probar nuevos tratamientos confiando solamente en la suerte es moralmente inaceptable. ¿Que si lo censuro? Sí, pero es la única manera de avanzar. La ética no cabe aquí. ¿Y qué le dice a los pacientes? En esa época era diferente. No les decíamos nada. Teníamos que evaluar nuevos medicamentos y probarlos junto con placebos. Había muchos equipos médicos por todo el mundo que estaban dispuestos a participar en esos proyectos. Pero el 50% de los pacientes que trataban ya estaban condenados. Naturalmente, tenía que ser así. Los equipos recibían por cada paciente confirmado unos 100 o 200 dólares. El dinero no era para el paciente, servía para pagar el servicio, el equipamiento, las secretarias y otros gastos. Yo no hubiese querido que experimentaran así conmigo y me negué a tratar a nadie de ese modo. Los pacientes que acudían a mí estaban en una situación muy delicada. La ciencia avanza a través de ensayos y errores y a veces se detienen en el camino. No obedece a ninguna agenda política. 5 años después de que se declarase la guerra contra el cáncer, esta enfermedad seguía sin tener tratamiento. Era casi imposible dar con la solución. No lográbamos siquiera acercarnos. Buscábamos la clave que nos llevaría a entender qué estaba pasando. Y entonces ocurrió el milagro, aunque no en la dirección que esperábamos, sino en otra: la investigación de los virus. El estudio de los virus fue lo que de repente aclaró todo el problema. En el caso de los animales, un virus portaba los genes que causaban el cáncer. Y pensamos que ese virus también podría atacar a los seres humanos. Nixon permitió que se invirtieran millones de dólares para estudiar la relación entre los virus y el cáncer. Según una hipótesis, el virus portador del gen del cáncer se introducía en una célula. Eso era lo que provocaba el caos y convertía la célula en cancerosa. Docenas de laboratorios de todo el mundo colaboraron juntos para identificar ese virus. La solución la propuso un joven científico francés que trabajaba en un laboratorio de Berkeley. Creo que ocurrió una noche, durante un fin de semana. Yo estaba trabajando en el laboratorio y el lunes por la mañana hallé la solución. Tenía todos los trazados y cuantificaciones.
Fue increíble. Pensé, ya está, tengo aquí en mi tubo de ensayo lo que todo el mundo está buscando y conozco el reactante que puede detectarlo. Fue un momento extraordinario. ¿Pero se trataba de un descubrimiento realmente revolucionario? Stelin descubrió que el gen transportado por el virus, el que desencadena el cáncer, ya existe en el núcleo de cada célula humana. Gracias a este hallazgo, cambió la concepción que se tiene del cáncer. 13 años después, los dos jefes del laboratorio de Stelin ganaron el premio Nobel. Este descubrimiento y el trabajo de Dominique Stalin en el laboratorio de Barmus y Bishop demostraron que el enemigo procedía de nuestros propios genes, del interior de nuestro cuerpo. No era importado al organismo desde el exterior. La teoría estaba clara. Los genes jugaban el papel principal. Para entenderlo fue necesario penetrar en el núcleo de la célula y desenrollar los filamentos del ADN. Los genes se disponen en hileras a lo largo de la doble hélice. El ser humano presenta entre 20 y 30.000 genes en cada núcleo, y son como los libros en una biblioteca. Contienen la información necesaria para que las células hagan su trabajo. Esta información controla todas las funciones celulares, su vida y su muerte. Pero cuando el ADN resulta dañado, los genes se alteran y la célula ya no se comporta normalmente. Si el gen responsable del crecimiento de la célula muta, puede hacer que ésta se multiplique de un modo impredecible. Así es como se origina el cáncer. Enseguida pensamos que esta sería la base para encontrar el tratamiento adecuado. Creíamos que podríamos controlar ese gen y que podríamos sintetizar un medicamento contra el cáncer. Mucha gente pensó igual. La identificación de este gen cancerígeno, o oncogen, fue la primera pieza de este enorme rompecabezas, pero de momento solo se conocía de forma parcial. Completar el rompecabezas se convirtió en la obsesión de los médicos y se agotaron casi todos los fondos de investigación. Pero estas estrategias a largo plazo no solucionaban nada a los pacientes. Su situación apenas había mejorado. La ciencia requiere su tiempo. Aunque haya progresos, siempre debes intentar mejorarlos. Y entonces nos dimos cuenta de algo sorprendente. Podíamos prevenir la aparición del cáncer. En esta guerra se abrió de pronto otro frente y se utilizó un arma distinta, la de la prevención. Prevenir la aparición de ciertos tipos de cáncer es posible desde hace más de 20 años. En 1954 se publicó el estudio de Richard Doll, un epidemiólogo inglés. Había seguido el trabajo de 40.000 médicos durante 3 años y demostró que existía un vínculo evidente entre el cáncer de pulmón y el hábito de fumar. Pero durante mucho tiempo se ignoraron estos resultados. El lobby del tabaco se defendió. Contaba con la imagen del cigarrillo como símbolo de independencia y seguridad. Solo cuando se investigaron nuevos tratamientos se encontraron problemas relacionados con el tabaco. Existía un modo de reducir las terribles cifras de mortalidad. Las campañas más contundentes se realizaron en Estados Unidos e Inglaterra. Francia también experimentó este fenómeno. En 1900 se consumían 2.000 millones de cigarrillos al año. En 1975 la cifra había aumentado a 90.000 millones. La oncología había dado un paso más. En Francia se aprobó una ley que prohibía fumar en ciertos lugares
y los expertos en cáncer hablaron ante los medios. On dit qu'il faut apprendre aux gens à fumer. Il faut qu'ils fument avec filtre, il faut qu'ils laissent de longs mégots, il faut qu'ils ne gardent pas la cigarette à la bouche, il faut qu'ils éteignent la cigarette. D'accord. Mais tout ça, c'est des petits palliatifs, c'est rien du tout par rapport au fait essentiel qu'est cette quantité de substances toxiques qu'une seule cigarette accumule dans le poumon. Une seule cigarette fait baigner le poumon pendant 15 minutes dans une atmosphère extrêmement toxique. Maurice Tuviana, un reconocido radioterapeuta, fue durante 20 años el experto en cáncer de la televisión. Como portavoz oficial del mundo de la medicina, dejó de lado ciertos factores relacionados con la contaminación y concentró sus esfuerzos en la batalla contra el tabaco y en la detección precoz. Vous avez le droit, en fumant, de sacrifier 5 ou 10 ans de votre vie, mais est-ce que vous avez le droit de supprimer 5 ou 10 ans de la vie de vos enfants? Al principio fuimos muy criticados. Nos trataban como si fuésemos un grupo de intransigentes. Incluso hubo médicos, algunos muy conocidos, que no eran imparciales y que declaraban: el tabaco no es un producto peligroso. Lo que dicen es una exageración. No se trata de un problema real. Anything can be considered harmful. Applesauce is harmful if you get too much of it. I don't think many people are dying from applesauce. They're not eating that much. People are smoking a lot of cigarettes. Well, let me say it this way. The people who eat applesauce die. The people who eat sugar die. The people who smoke cigarettes die. Does the fact that the people who smoke cigarettes die demonstrate that smoking is the cause? El testimonio de este médico fue tomado de un documental de la televisión británica, pero se prohibió su emisión tras las presiones de la empresa tabaquera Philip Morris. Se parodiaron los anuncios de Marlboro en los que se mostraba un desgarrador retrato de cowboys afectados de cáncer. La defensa de Philip Morris fue muy simple. Un grupo de médicos estaba actuando con absoluto cinismo. You must remember that it was not too long ago in this country that they said cigarettes caused tuberculosis. Well, the tragedy of science was that they literally quit looking for the real cause of TB. You know, 7 states in the United States outlawed the sale of cigarettes as recently as the 1920s because they were sure they caused tuberculosis. Of course, later they found they had nothing to do with tuberculosis. How many people died as a result of that? That's what I think is very serious indeed. La respuesta de la industria del tabaco fue adoptada por todas las demás industrias implicadas más adelante en casos de cáncer. Había que minimizar la gravedad y citar las dudas científicas sobre esta investigación. La industria del amianto no fue una excepción. Durante mucho tiempo el amianto fue ignorado por aquellos que predicaban la prevención. Y mientras tanto, muchos obreros morían de mesotelioma, un tipo de cáncer que afecta a los pulmones y que está causado por el polvo de amianto. En empresas como Jones Manville, los trabajadores organizaron huelgas y manifestaciones, exigían que el cáncer fuera reconocido como uno de los riesgos de su trabajo y protestaron contra el silencio de la sociedad médica. 30 years, some of us have been very fortunate to make that. También en Canadá, el mayor exportador mundial de amianto, los trabajadores se dieron cuenta de los riesgos que corrían y exigieron protección. ¿Pero qué hicieron los médicos? No sé qué podíamos haber hecho nosotros como expertos en cáncer. No podíamos ir a esas industrias y decir a los obreros: así es como debe manipularse el material. El amianto era indispensable para la industria. Y con la presión de los lobbies, la gente ignoró muchos de los riesgos. This is Dr. Samuel Epstein. He believes that the connection between the environment and the epidemic of cancer in our society is inescapable. En Estados Unidos fue donde los problemas medioambientales salieron primero a debate. Samuel Epstein criticó duramente las políticas sobre el cáncer.
in consumer products. The problem isn't lack of information, the problem isn't lack of laws, but the problem is a massive failure to implement existing knowledge and existing information. And the reasons for this are frankly political and economic and not scientific. En los años 70 y 80 se invirtió muchísimo dinero en el Instituto Nacional del Cáncer. La gente estaba impresionada. Sin embargo, muchas personas y muchos científicos seguían demostrando una gran indiferencia ante el tema de la prevención. Pero el número de enfermos de cáncer aumentaba y muchos de los casos parecían estar relacionados con el tabaco. Entonces surgieron muchas preguntas. The problem is that it might, just might, kill humans too. If a foreign power sent these spray planes over California, we would all be... Los médicos abordaron el asunto. Se realizaron investigaciones en determinados campos y se prohibieron algunos pesticidas. El escándalo se trasladó al estado de Nueva York. En los años 50, una empresa electroquímica había enterrado sus residuos en un lugar llamado Love Canal. La zona fue rellenada con tierra y vendida por $1. Más tarde se construyeron casas y una escuela. En 1977 comenzaron las anomalías. Los niños de la escuela sufrían cáncer. Hubo casos de malformaciones congénitas y aumentó considerablemente el número de abortos. En el subsuelo se encontraron 82 productos químicos diferentes. Hubo una investigación y se recurrió al Comité del Senado presidido por Edward Kennedy. Love Canal fue un lugar polémico en aquellos años. I can't believe that people in power are doing nothing, and we are still there. I'm sick of being a guinea pig. I want out. Test me later, but my God, get me out now and my kids. And we live and breathe this every day. I just want someone to do something and help us so we can end this tragedy and learn how to clean it up and set the precedents, because Love Canal is not last, it's first of many. Los proyectos de investigación estaban listos. Era el momento de los ecologistas. Pero una política agitada estaba a punto de cambiar las cosas. You ain't seen nothing yet. Ronald Reagan, en plena campaña y adscrito al nuevo liberalismo económico, atacó cualquier cosa que obstruyera la iniciativa empresarial. Tenía como objetivo la Agencia de Protección Medioambiental. I have spoken consistently against overregulation. Now, you in the steel and the coal industry knows what it's like to deal with the EPA administrators who neither care about nor understand your industries. Those are the people that if they had their way, you and I would have to live in rabbit holes or birds' nests. Una vez elegido, Reagan cumplió algunas de sus promesas. Recortó el presupuesto de la Agencia de Protección del Medio Ambiente en un 60%, redujo los fondos para investigación y apartó a algunos científicos de la administración. Yo era el primero de la lista, y también mi amigo Matthew Meselson, de Harvard. Habíamos luchado por la misma causa. Presionamos a la administración para que prohibieran el uso de la gente naranja en Vietnam. Junto a mi nombre y al de Meselson ponía subversivos. Mantenerlos apartados de cualquier proyecto. Después de eso, cortaron mis fondos. Antes estaba financiado por el Instituto Nacional del Cáncer y también por el Instituto Nacional del Medio Ambiente, Salud y Ciencia. Pero me retiraron toda la financiación y ya no pude continuar con mis investigaciones. El gobierno de Reagan favoreció la desregulación económica, dando prioridad a la iniciativa particular. Y en este contexto, Richard Doll y Richard Peto publicaron un estudio sobre las causas del cáncer. Según sus descubrimientos, el tabaco era responsable del 30% de los cánceres, el alcohol del 12%, la comida del 35% y los virus del 15%. La contaminación y exposición en el puesto de trabajo se reducían solo a un 6% de casos. Se enfatizaba sobre todo en la responsabilidad individual. Al mismo tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías llevó a los laboratorios farmacéuticos al campo de batalla. Se consideraba que habían mostrado poco interés por el cáncer. La publicidad se centró en esta enfermedad y se volvió más directa. Todo el organismo era susceptible de sufrir cáncer.
Hacía tiempo que se pensaba en la inmunoterapia. El organismo puede defenderse por sí solo contra el cáncer. La prueba está en que la mayoría de la gente no padece esa enfermedad y por tanto se protegen a sí mismos. La idea de que algún día se descubriría el mecanismo de la inmunoterapia era fascinante. Podríamos evitar la quimioterapia. Fortalecer el sistema inmune es una buena prevención, pero ¿cómo se hace? En un principio, el interferón se consideró un remedio maravilla. El interferón es una hormona que ya existe en el cuerpo humano y lo protege contra los virus. La idea era fabricar interferón e inyectarlo en grandes dosis en los pacientes. Se trataba de estimular el sistema inmunológico, pero el proceso requería sangre humana y es difícil obtenerla en las cantidades suficientes. Así es como aparecieron estos laboratorios. Puisque nous parlons santé, cette découverte qui va peut-être beaucoup aider les progrès de la science, peut-être aussi importante que celle des antibiotiques, la synthèse artificielle de l'interféron. C'est une équipe internationale de chercheurs qui travaille à l'université de Zurich. El descubrimiento del interferón sintético fue tan importante como el de los antibióticos. Se corrían muchos riesgos cada vez que empezaba a utilizarse un nuevo tratamiento, sobre todo riesgos económicos. La clave estaba en producir la mayor cantidad posible de interferón puro. Esta es la pasta con la que se produce. Hay que manipular genéticamente una bacteria. Después empezaron a realizarse experimentos con medicamentos. La noticia llegó de la Universidad de Texas en enero de 1981. Jordan Guterman, experto en cáncer, anunció que las pruebas con interferón se llevarían a cabo con 16 pacientes voluntarios. 7 of those 16 patients in the initial study with pure synthetic interferon achieved regression of far advanced cancer. La rapidez del tratamiento fue sorprendente. Guterman tenía un contrato con 2 laboratorios, Hodgman y Genentech, que le suministraron este producto sumamente costoso. Las cuestiones éticas se dejaron a un lado. El ganador sería el que llegara primero. Incluso los pacientes fueron invitados al circo de los medios. Oh, I feel it's a miracle drug, and I hope it's available to the whole world eventually. Aquí vemos cómo se prepara el producto. Pensaron que el fin del cáncer estaba cerca, pero la decepción siguió al entusiasmo inicial. El interferón tiene efectos secundarios extremadamente tóxicos y solo es efectivo en 2 tipos de cáncer. El milagro quedó ensombrecido y después de haber invertido millones de dólares, el interferón mostró lo que sería el futuro en los años 80, nada más que negocios y cobertura mediática. En cualquier guerra se intentan atravesar las líneas enemigas con incursiones audaces y maniobras inesperadas para cambiar de lado la suerte. Steven Rosenberg tenía la mentalidad de un general. Lanzaba ofensivas repentinas. Era intuitivo, rápido y amigo de los medios, pero este brillante cirujano era conocido sobre todo por haber operado de cáncer al presidente Reagan en el verano de 1985. Hola, ¿qué tal está? No, por favor, siéntese. ¿Cómo está? ¿Mejor? Me alegro. Creo que todo marcha bien. Está siguiendo el tratamiento apropiado y el progreso es espectacular. Desde luego, ahora me siento muy bien. Eso es estupendo. Hasta luego. Tengo colgada en la pared de mi despacho una cita de John Hunter. Fue un brillante cirujano del siglo XVII que dijo: la cirugía es como un salvaje armado. Intenta obtener por la fuerza lo que el hombre civilizado obtendría con estrategia. Yo quería desarrollar nuevas estrategias, no realizar operaciones agresivas. Las estrategias pueden destruir el cáncer, incluso en las zonas por las que se ha extendido. Con medios de alta tecnología, Rosenberg llevó la inmunoterapia al límite. Quería transformar los glóbulos blancos en asesinos de las células cancerosas. En el laboratorio, combinó la interleucina 2, una hormona del sistema inmune, con los glóbulos blancos del enfermo. Después inyectó la mezcla al paciente. Era un tratamiento sofisticado y revolucionario.
Habíamos tratado a 66 pacientes de cáncer avanzado, utilizando nuestra propuesta de inmunoterapia. Calculamos formas de utilizar la interleucina 2 en los pacientes, pero el nuevo método no funcionó en ninguno de ellos. Todos murieron. Sin embargo, nunca olvidaré al paciente número 67. Yo estaba en mi despacho y uno de los residentes entró con una placa de rayos X. Entonces me dijo, Dr. Rosenberg, creo que le interesaría ver esta placa. La colocó sobre el iluminador y ahí estaba. Habíamos suministrado interleucina 2 a un paciente con cáncer de pulmón y el cáncer había desaparecido. Fue extraordinario. From CBS News, Washington, Face the Nation. Research doctors have developed a new high-tech weapon in their war on cancer. Dr. Steven Rosenberg has seen measurable success in 11 of his 25 patients, with everything from melanoma to lung to colon cancer. Esta otra arma representa nuestra mayor esperanza en la guerra contra el cáncer. Arrêtons-nous quelques instants sur une information qui prouve que chaque jour, la communauté scientifique marque des points contre le cancer. Une révélation faite aujourd'hui par le professeur Steven Rosenberg. Monsieur Rosenberg est l'une des grandes sommités mondiales. Tous les milieux scientifiques sont d'accord pour dire que c'est le plus grand pas accompli depuis longtemps dans la lutte contre le cancer. Las imágenes de estos dos pacientes dieron la vuelta al mundo. Recibíamos entre 500 y 1000 llamadas al día. Eran pacientes en situaciones desesperadas, que buscaban un tratamiento. Creo que toda esa publicidad creó esperanzas poco realistas. Solo era el principio. Era un tratamiento nuevo que acababa de empezar a desarrollarse. La cobertura de los medios fue prematura. Algunos enfermos de cáncer desesperados estaban dispuestos a pagar más de $30.000 por el tratamiento con interleucina. Las consecuencias fueron desastrosas. Y muchos pacientes acabaron en cuidados intensivos. Aquellos primeros resultados tan prometedores nunca más se repitieron, pero la investigación continúa con todos sus errores y falsos movimientos. Les chercheurs japonais viennent de nous apporter un nouvel espoir dans le traitement du cancer. Donner un espoir à tous ceux qui souffrent du cancer du rein. Ce mal était considéré jusqu'à présent comme intraitable. Il ne le serait plus. En médecine, on peut mettre au point des micromissiles biologiques. Tout aussi important, un nouveau traitement anticancéreux vient d'être expérimenté aux États-Unis. Si el Instituto Nacional del Cáncer y la Sociedad Americana del Cáncer hubieran declarado «Hemos vencido la guerra contra el cáncer», los medios lo hubiesen creído. ¿Qué sabían ellos de ciencia? Las autoridades sanitarias dijeron que estábamos progresando mucho y que habíamos descubierto tratamientos muy efectivos. Así que los medios se volcaron. Irónicamente, y a pesar del optimismo de la prensa, el verdadero progreso llegó de un antiguo método, la cirugía. En la década de los 80, la cirugía del cáncer de mama era todavía algo radical, pero esta intervención era necesaria para determinar si el tumor era maligno o no. En caso de serlo, el cirujano amputaba el pecho, los músculos pectorales y los canales linfáticos. Antes de entrar al quirófano, las pacientes debían firmar una autorización permitiendo al médico realizar esa mutilación si fuese necesario. I woke up from the surgery while still on the operating table. I remember that it was a very large bandage, and I was conscious enough to know that it was covering my whole chest area, not just a little Band-Aid that might have been covering where a lump was removed. And I said to him, "You had to do the radical, didn't you?" And he said to me, "Yes, we did." Antes de 1985, y de eso hace solamente 20 años, el cáncer de mama solo tenía una solución. Ya hubiese un tumor pequeño de poco más de 1 centímetro o uno más grande de hasta 15 centímetros, el procedimiento era el mismo, la extirpación del pecho. Las mujeres que se hacían las pruebas sabían que si se encontraba algo, serían mutiladas.
Los estudios que se realizaron en Italia y en Estados Unidos fueron determinantes. Se demostró que la cirugía también puede ser efectiva si se extirpaba solo el tumor, conservando el pecho. En estos casos, las mujeres tienen las mismas posibilidades de sobrevivir siempre que la cirugía vaya acompañada de radio o quimioterapia. Este descubrimiento eliminó muchos obstáculos y propuso un nuevo método de trabajo en equipo. Al trabajar en equipo, el paciente diagnosticado no pasa del médico al cirujano. Esa vieja fórmula ha desaparecido. Ahora, los especialistas colaboran en la lucha contra el cáncer. Es como en la guerra. La Marina, las fuerzas aéreas y la infantería luchan juntas. Ninguna actúa sola. La siguiente batalla se libraría en lo más profundo de la célula. El plan era utilizar armas que no se hubiesen probado anteriormente y atacar lo intocable, el núcleo de nuestra identidad biológica. ¿Quién se atrevería a entrar en nuestros genes? Los equipos se preparaban, pero ya habían pasado los años 70 y se requería autorización. De nuevo, Steven Rosenberg demostró su audacia. Deseaba ser el primero en probar las nuevas técnicas y adentrarse en lo desconocido. Fueron seleccionados 10 pacientes voluntarios. Solo les quedaban unos meses de vida. Estábamos desarrollando la inmunoterapia y exploramos muchos métodos diferentes para mejorarla. Algunos eran impresionantes. Intentamos modificar genéticamente las células inmunes del cuerpo, los linfocitos, y así mejorar su eficacia en la lucha contra el cáncer. Por primera vez, teníamos las herramientas para introducir genes extraños en las células. Podíamos crear células con propiedades que jamás habían existido en el curso de la evolución, pero eran métodos nuevos y generaban desconfianza. Hubo audiencias y convenciones para evitar que realizáramos esa prueba. Obviously, there are benefits to this technology, but there are also tremendous social and environmental and ethical risks. An American dies of cancer every minute. Last year in the United States, 485,000 Americans died of cancer. We're working around the clock desperately to try to find better ways to treat this disease. Tardamos 2 años en obtener los permisos y al fin se intentó, por primera vez, modificar genéticamente a las personas. Así se abrió todo el campo de la terapia genética. La terapia genética es una operación mecánica. La idea es reemplazar una pieza defectuosa, el gen mutado que origina el cáncer, por una pieza nueva, un gen que funcione correctamente. Millones de virus son inyectados al paciente y estos transportan los genes reparados al núcleo de la célula. En las noticias de la noche anunciaron que, por primera vez, unos científicos habían introducido genes extraños en los pacientes. Y en ese momento mostraron unas imágenes de la película de Frankenstein. El monstruo andaba torpemente y la gente le seguía con antorchas, tratando de matarlo. Hubo un gran malentendido. Una célula cancerosa almacena demasiados genes inestables. A pesar de todos los intentos que se han realizado, la terapia genética aún no ha demostrado su eficacia. Así, la guerra contra el cáncer se ha convertido en una serie de aplazadas victorias. Las armas son cada vez más específicas y costosas, las inversiones cada vez más abultadas. Sin embargo, los resultados siguen defraudando las expectativas de los pacientes y de sus familias. La esperanza y el optimismo han enmascarado el problema. La verdad es que aún no hemos logrado nada decisivo y algo ha cambiado en el modo de tratar a los pacientes.
Por eso necesitamos fe, necesitamos confianza y necesitamos centrarnos en los aspectos positivos. De lo contrario, todo el mundo se desanimará y no nos sentiremos capaces de enfrentarnos a este problema. Pero eso tampoco debe cegarnos. Muchas cosas se han perdido y eso es muy grave. En la década de los 90, los pacientes empezaron a agruparse en asociaciones, queriendo participar y tomar decisiones. Ya fuera solicitando fondos o proponiendo nuevas formas de continuar la lucha, los pacientes se convirtieron en piezas clave en esta guerra. El cáncer tomó las calles, convirtiéndose en un problema de toda la sociedad. Yo tenía 39 años, cuando de pronto noté que tenía un bulto en el pecho. Enseguida pedí una cita con el médico y me recomendó una biopsia. Pocos días después me llamó por teléfono y me dijo que tenía cáncer. En mi mente, cáncer significaba muerte. No conocía a nadie que hubiera tenido cáncer y que hubiese sobrevivido. Así que lo primero que pensé fue, moriré dentro de muy poco. Aquello ocurrió en 1974. Rita Arditi era madre y bióloga, y durante los últimos 32 años ha seguido aferrándose a la vida. Le ha sido amputado un pecho, ha pasado por 2 recaídas, metástasis en los pulmones y la garganta, y también por varias remisiones. Pero ahora Rita controla el cáncer con un tratamiento antihormonal. Toma una pastilla al día. Mi experiencia personal me hizo plantearme una nueva meta. Solo pensaba en mi recuperación, porque yo sabía que a pesar de lo que dijesen los médicos, no estaba curada. Mi situación me ha vuelto más escéptica, especialmente hacia los médicos. Al final empecé a buscar información yo misma. Leí muchos artículos relacionados y contacté con otras personas enfermas de cáncer. El número de casos de cáncer ha aumentado, especialmente en los países industrializados. Actualmente hay millones de personas que padecen o han padecido un cáncer, como Rita. Las asociaciones que se formaron en un principio se dispersaron o dividieron, pero durante los años 90 volvieron a coordinarse y fueron capaces de hacerse oír. Cerca de Boston, en las proximidades de la Universidad de Harvard, la asociación creada por Rita Arditi encargó este fresco. Son retratos de mujeres excepcionales, artistas, científicas, políticas, todas ellas murieron de cáncer. Estas mujeres proporcionaban un rostro conocido a todas las víctimas anónimas del cáncer. La asociación contaba con la ayuda de científicos disidentes que planteaban preguntas incómodas, exigían respuestas a la comunidad médica. Guerra contra el cáncer. Episodio 2. America has long been the wealthiest nation in the world. Now it is time we became the healthiest nation in the world. 20 años después de que Nixon declarara la guerra al cáncer y con miles de millones de dólares invertidos, la enfermedad sigue atacando. Ha habido avances espectaculares, sobre todo en los casos que afectaban a los niños, en el cáncer de testículo y en la enfermedad de Hawkins, pero aún no se ha encontrado un tratamiento definitivo. Y sin embargo, el punto de vista oficial continúa siendo optimista. Actuellement, on en guérit 140 000. J'insiste sur les guérisons parce qu'on est toujours pessimiste, on insiste sur l'autre côté de la balance. Donc, le message que je voudrais faire passer, c'est un message d'espoir. C'est-à-dire que les progrès sont réels, contrairement à ce que l'on dit, ils sont continus et nous allons
petit à petit vers une situation très satisfaisante. Los expertos en cáncer tendemos a exagerar un poco, especialmente en televisión. No voy a negarlo. Pero puedo asegurar que mis observaciones no eran incorrectas. Siempre decimos que vamos a curar a la gente, que todo avanza. Después de 5 años la gente dice, no ha ocurrido lo que prometió. En parte es así. Pero si hiciéramos esta crítica a los políticos, ¿acaso cambiarían las cosas? Yo era un joven médico y creía firmemente que había llegado la revolución, que los nuevos medicamentos iban a curar a nuestros pacientes. Eso fue a principios de los años 80. La quimioterapia estaba teniendo un gran éxito en el tratamiento contra la leucemia, los linfomas, y los resultados eran evidentes. Llegué a creer que podríamos curar a la mayoría de los pacientes con ese método. Después de algunos años, muchas de aquellas personas habían recaído. Entonces, me di cuenta de que no habíamos progresado tanto como quisieron hacernos creer. Después de terminar sus estudios en Harvard y de investigar durante varios años en Estados Unidos, Laurent Suard trabajó como radioterapeuta en el Hospital Petit-Salpêtrière, en París. Allí escribió un libro sobre la metástasis. Desafiaba ideas colectivamente aceptadas, planteó preguntas controvertidas y se atrevió a utilizar la palabra fracaso. Pero Laurent Suard no imaginaba que llegaría a tener tanta trascendencia. Al otro lado del Atlántico, John Bellard también convulsionó a la comunidad científica. Era un profesor de 65 años, experto en estadística, y había trabajado durante más de 20 años para el Instituto Nacional del Cáncer. Publicó en el prestigioso New England Journal of Medicine un artículo titulado Cáncer Invicto. Bellard contradecía las declaraciones de las autoridades estadounidenses. Según él, el porcentaje de mortalidad por cáncer no estaba disminuyendo. De hecho, en 1997 aumentó un 6% respecto a 1970. El artículo fue impactante. En 1986 llevábamos 35 años esforzándonos y centrándonos en mejorar los tratamientos. Por eso, decidimos que aquello podía considerarse un fracaso absoluto. 12 años más tarde, en 1997, con más información y más experiencia, no encontramos motivos para cambiar esa conclusión. Pero también es cierto que en algunas áreas ha habido grandes progresos. Al principio, John Bellard levantó mucha polémica con su artículo. Revolucionó la comunidad del cáncer. Entonces, decidió salir para hablar de sus declaraciones. Mucha gente le atacó y cuestionó sus motivos, pero lo único que él hizo fue demostrar que las cosas no funcionaban. Tengo información del Instituto Nacional del Cáncer y lo que he hecho es repasarla e interpretarla con franqueza. Cualquier otro vería los mismos resultados, pero nadie les daba importancia. La respuesta siempre era, hay que esperar, todo llegará, habrá grandes cambios en un futuro próximo. Y el caso es que aún estamos esperándolos. Haces tus sumas, repasas las estadísticas, comparas y ajustas todas las variables, como el crecimiento de población, la edad. Como mucho, ves un avance muy pequeño. Por eso sigue habiendo salas de oncología. Puedes coger todos los periódicos, revistas y programas de televisión y revisar todas las entrevistas relacionadas con el cáncer. No encontrarás más que declaraciones de profesionales que aseguran que algo nuevo está a punto de resolver el problema. Es impresionante descubrir cuántas veces hemos podido curar el cáncer y, sin embargo, nunca lo hemos hecho. Por eso tomé esta decisión. Pensé que tenía el deber de hablar. Aquello era insoportable para mí y me parecía injusto para la sociedad. Había mucha gente que no sabía lo que ocurría, pero si mostrábamos la realidad y empezábamos a hablar de ella, quizá podríamos cambiarla todos juntos. Sin embargo, no hubo debate. Después de publicar su libro, Laurent Suard fue despedido del hospital. ¿El motivo? Problemas relacionados con la dirección del departamento.
Solo fue readmitido después de pasar por los tribunales. Actualmente se dedica a la radioterapia e investiga en la Escuela Politécnica. Escribí lo que pensaba en mi libro, y todo el mundo lo sabe. No hablé de nada nuevo en términos científicos, pero mucha gente compartía mi opinión, al menos la mayoría de mis compañeros. ¿Le reprocharon que lo escribiera? Sí, lo hicieron. Según el artículo de John Bellard, la prevención estaba detrás de la mayoría de los progresos. El descenso de las muertes por cáncer de pulmón era el resultado de una disminución del número de fumadores. Por eso recomendó que se intensificasen las políticas de prevención, pero su idea fue ignorada. La investigación de nuevos tratamientos continuó. Todas las esperanzas se centraban en la genética, que sin ofrecer grandes avances, atrajo los mayores fondos. Aumentó el precio de los medicamentos y los hospitales estaban repletos de pacientes. Los médicos se volvieron más pesimistas. Todos buscaban una nueva idea, y cuando finalmente llegó, vino de una dirección inesperada. El 3 de mayo de 1998, un artículo en el New York Times causó sensación. El ganador del premio Nobel, James Watson, declaró que el cáncer se podría curar en 2 años. Un tratamiento sin efectos secundarios había mostrado ser muy eficaz en animales. El nuevo producto se llamaba Endostatin y era el resultado del trabajo de muchos años. Hace mucho tiempo este cirujano empezó a analizar tumores malignos en el quirófano. En los años 60 y 70, yo era cirujano y estudiaba los vasos sanguíneos que iban a los tumores. Había cientos de ellos y salían en todas las direcciones. Cuando abrías el abdomen de un paciente para operar, el tumor siempre estaba más caliente que los órganos. Eso demostraba que un suministro de sangre enorme estaba alimentando el tumor. Folkman inventó el término angiogénesis. Define el proceso por el cual un tumor envía mensajes químicos al cuerpo, de modo que éste derive hacia él nuevos vasos sanguíneos. Eso le aporta los nutrientes que necesita. Primero había que observar el tumor, luego llevarlo al laboratorio e intentar comprender cómo funcionaba y cómo podíamos inhibirlo. Eso nos llevó 30 años. Folkman encontró el modo de combatir la célula cancerosa. Solo había que detener el proceso angiogénico para que el tumor se redujese y desapareciera. Pero nadie creyó a Folkman, incluso le ridiculizaron. Nadie pensaba que un tumor enviara semejantes mensajes químicos. Además, se desaprobaba que un cirujano tuviera ambiciones más allá del quirófano. Sabía que tenía razón, y otros científicos también me lo dijeron al principio. Sin embargo, no podíamos convencer a nadie, pero yo estaba seguro desde el primer momento de que era una buena idea, y seguí adelante. Folkman y su equipo investigaron durante décadas y finalmente demostraron la validez de sus hipótesis. El tumor sí mandaba mensajes. El paso siguiente era encontrar una sustancia que los bloqueara. La pregunta era, hemos descubierto esos mensajes, pero ¿podremos utilizar algún medicamento para anularlos? Así evitaríamos que el tumor creciera. Las investigaciones duraron otros 10 años, pero finalmente se sintetizó un producto eficaz que había sido probado en ratones. En todos los casos, los tumores desaparecieron sin efectos secundarios. Se produjeron grandes cantidades del medicamento Endostatin y se prepararon las pruebas con seres humanos, aunque se precipitaron. El New York Times dio la noticia. Al día siguiente, Entremez, la empresa que producía el Endostatin, vio cómo sus acciones subían hasta un 700%. Sin embargo, aún no se habían realizado las pruebas clínicas. Entre miles de voluntarios de Estados Unidos, se seleccionaron 61 pacientes. Los médicos tenían esperanzas, pero el cáncer resistió al Endostatin. Las pruebas fueron un fracaso, pero Folkman había abierto un nuevo camino a la investigación.
Actualmente, docenas de medicamentos están siendo probados según los principios de Folkman. ¿Llegará la solución de la biología molecular? Bob Weinberg localiza genes cancerígenos y busca mutaciones en la inmensidad del genoma. Espera entender las células locas. Para él, todos los misterios de la vida tienen solución. C'est sans doute la plus grande découverte sur le cancer depuis ces dernières années. Une équipe de chercheurs américains est parvenue pour la première fois à reconstituer la cancérisation des cellules. Robert Weinberg se dit persuadé que les 10 premières années du siècle prochain nous apporteront des traitements auxquels les cancérologues du XXe siècle n'ont pas osé rêver. Bob Weinberg acababa de colocar las últimas piezas de este rompecabezas genético del cáncer. Lo empezó Dominique Attélien en 1976. Por primera vez, Weinberg describió las fases que transforman una célula normal en una cancerosa. Pero muchas personas reaccionaron con escepticismo. ¿Era esta la clave de la enfermedad? Cuando estudiamos esas células, teníamos la esperanza de que nos proporcionaran una especie de esquema, algo que explicara cómo mutan las células humanas. Si podemos comprender las 5, 6 o 7 alteraciones esenciales, entonces podremos averiguar cuál es el objetivo dentro de las células humanas, dentro de las células cancerosas. Y ese objetivo debe ser atacado con medicamentos. De ese modo se impediría el desarrollo de las células cancerosas o se las eliminaría. La última alternativa estaba tomando forma. Atacaba quirúrgicamente y con tratamientos focalizados. Era el momento de hacer lo que la terapia genética era incapaz de lograr. Atacar los genes defectuosos, pero esta vez con medicación. Sin embargo, aún tenían que desarrollarse los medicamentos. Los avances teóricos no eran garantía de éxito. Por su gran complejidad, la genética del cáncer sigue siendo una sucesión de decepciones. El cáncer de mama es un ejemplo destacado. Hace unos años se descubrieron las causas hereditarias de este cáncer. La clave era encontrar la secuencia de genes dañados que se transmitían de generación en generación. Se realizaron muchos estudios, pero el resultado no fue esperanzador. Aunque la herencia juega una parte importante en el cáncer de mama, no supone más que el 5 o el 10% de los casos. Para el resto, la pregunta continúa: ¿qué provoca las mutaciones? Me alegro de que encuentren nuevas vías para tratar el cáncer, porque podré beneficiarme de ello. Pero, en conjunto, todas las investigaciones se centran en el tratamiento de los que ya tienen el cáncer o en la detención precoz. También deberían pensar en la prevención. Deberían pensar al mismo nivel en los millones de personas que todavía no tienen cáncer. En ese aspecto, la investigación es deficiente. Las mujeres fueron las primeras que se organizaron. Rechazaron el bisturí, las quemaduras y el veneno, como ellas decían, y se convirtieron en las voces de la enfermedad. I want to speak about breast cancer and the environment. I have breast cancer. My cancer is considered incurable because it has spread to other organs. Y surgió la pregunta crucial: ¿qué causa esa epidemia? More women are getting breast cancer than ever before, and we don't know why. Hay una película que simboliza la lucha de esos años. Rachel's Daughters plantea ciertas preguntas y al mismo tiempo muestra el sentimiento de cooperación. Yo había hecho la carrera de medicina y mi pregunta era, ¿por qué ocurría eso?
Me pidieron que participara en el primer meeting de la Asociación del Cáncer de Mama en Massachusetts. Debía ir vestida de negro. Invitaron a todas las mujeres que tenían cáncer de mama. Yo las veía como un ejército de mujeres que salían a luchar, todas vestidas de negro. Lloramos mucho y la verdad es que no sabíamos por qué. De pronto ya no se trataba de algo personal. No estaba yo sola con mi cáncer de mama. Era un conjunto de mujeres. Eran todas aquellas mujeres, todas sus familias, sus parejas, sus hijos, sus tías, sus padres. Eso me superó. Y en ese momento me dije a mí misma, vaya, esto no es ninguna tontería. Aquí está pasando algo importante. Y no es solo por mí, ni por ellas. Esto está fuera de control. En los años 60, una mujer de cada 20 tenía cáncer de mama. En los 90, ya era una mujer de cada 10. Actualmente, más o menos una de cada 9. La explicación oficial de este incremento sigue siendo la misma: el aumento de la esperanza de vida, la detección precoz y las nuevas costumbres. Son factores abrumadores: embarazos primerizos muy tardíos, descenso del porcentaje de nacimientos, mujeres que no dan el pecho a sus hijos e ingesta de hormonas. Al mismo tiempo, hay otros factores. El estilo de vida actual aumenta el riesgo de padecer cáncer. Lo que más me preocupa es que siempre se culpa a la víctima, como si solo fuese responsabilidad suya tener cáncer. Estás gordo, comes demasiado, fumas mucho y no te cuidas. Quizá no hemos sabido advertir a la gente de que el aire que respiran, el agua que beben y la comida que comen también afecta al hecho de padecer cáncer. Pero este era un aspecto al que no daban mucha importancia en el gobierno. Como siempre, se incrementaron los fondos para investigar nuevos tratamientos. Medical science is helping cancer victims survive and helping survivors lead better lives. With exercise, nutrition, and changed behavior, we can reduce the chances of developing cancer. With well-funded research, we are pushing toward new cancer therapies and new cancer cures. The commitment of this nation is clear. We will win the fight against cancer. Justo entonces, el artículo de Clifton Leaf salió en la portada de uno de los periódicos más importantes del país. Iba a provocar mucha polémica. From our studios in New York City, this is Charlie Rose. Su artículo cuestionaba toda la estrategia genética y acusaba la rivalidad entre los laboratorios. Mientras los medios se recreaban en la historia, los ganadores del premio Nobel Harold Barmus y Andrew von Schembach tuvieron que intervenir para sofocar las críticas. I would say that we are not anywhere near winning the war, and I think that we're in danger of having the wrong strategy to the point where we're losing. Una de las auténticas revelaciones en el artículo del cáncer era el poco trabajo que se ha dedicado a la metástasis. Me resultó insólito que solo el 1% del dinero para investigación fuera para estudiar la metástasis, cuando es la responsable del 90% de las muertes en los pacientes de cáncer. Así que quise saber por qué. Y la mejor respuesta que pude encontrar basándome en las conversaciones con los científicos es que el problema es demasiado complicado. Incluye factores que todavía desconocemos. Desde el momento en que haces esta observación, llegas a un punto muerto en la investigación terapéutica. Solo hay una solución: precaución y prevención, es decir, evitar contraer el cáncer. No existe un gran grupo de presión para la prevención del cáncer. No hay muchas personas que agradezcan no haber contraído cáncer, pero sí hay muchas que agradecen haber superado el cáncer que padecieron y haber sobrevivido. Creo que eso explica muchos de los problemas que tenemos.
Nunca sabremos quién hubiera podido tener cáncer, pero lo evitó gracias a las estrategias de prevención. Además de los cánceres relacionados con el tabaquismo, hay muchos conectados a factores medioambientales. El problema ya no es estrictamente médico, es un problema social y, por tanto, político. El cáncer es autant un problème de santé qu'un problème de société. Nous ne progresserons que si nous savons mettre au service de cette cause. En Francia, el plan contra el cáncer anunciado en 2003 fue el primer signo de conciencia política. Nadie negará los beneficios de varias de las medidas que se tomaron. La intensificación de la guerra contra el tabaquismo, el desarrollo de nuevas pruebas para el cáncer de mama, el incremento de los fondos para la investigación y un acceso al tratamiento igualitario. No obstante, han dado muy poca importancia al medio ambiente. En cualquier caso, la meta del plan, reducir el número de muertes por cáncer en un 20% en 5 años, no parece realista. Now is the time to bolster our efforts. We will increase funding at the National Institutes of Health by $2.8 billion in 2002. En la Casa Blanca, el aumento de fondos y la concienciación son los pilares de la salud pública. I believe and I pray that we are on the verge of great victories against cancer. I'm a survivor. I won't let it get the best of me. I try my very best to be that strong. I'm a survivor. Estas declaraciones no cambiaron las estadísticas. El número de casos de cáncer en Francia es tan alarmante como en Estados Unidos. Se ha registrado un aumento del 66% de nuevos casos durante los últimos 20 años. Un estudio reciente muestra un aumento del 30% de casos de cáncer en niños durante los últimos 30 años. Se trata de un incremento de un 1% al día. Dominic Belpom, experto en cáncer desde hace más de 35 años, lleva mucho tiempo tratando de hallar un tratamiento. Pero en las operaciones quirúrgicas los finales felices son escasos. Las malas noticias son más comunes. Ponte las gafas. Ahora quiero que hagas esto con las manos. Pon las manos así e intenta separar mucho los dedos. Mucho. Bien. La mueve sin problemas. El doctor Belpom cree que las causas de la epidemia son medioambientales. Al tabaco, al alcohol y al sol les podemos añadir toda una variedad de contaminantes. En los últimos 50 años hemos liberado en la atmósfera miles de moléculas tóxicas. En mayo de 2004, organizó una conferencia en la UNESCO para lanzar el llamamiento de París. Su meta era captar la atención de la sociedad y los políticos. Il faut aussi agir et prévenir. The more money you spend on cancer, the more cancer you get. How is that? En enero de 2006, el llamamiento de París ya había recogido más de 150.000 firmas, incluidas las de los 2 premios Nobel. El Comité Permanente de Médicos Europeos, que representa a más de 2 millones de médicos, también se comprometió. Pero el número de firmantes no era suficiente para convencer a las instituciones. Mi respuesta es muy corta. Tonterías. No creo que haya ningún dato determinante que demuestre que el medio ambiente juega un papel significativo. Quizás tenga alguna relación, pero relativamente modesta. Eso es inadmisible. No se puede hacer tal afirmación con esos resultados, ni tampoco relacionarlo con el aumento del número de casos de cáncer. La idea de que la contaminación influye en el número de cánceres es una completa insensatez. Soy científico. Investigo. No afirmo nada que no pueda demostrar. Y trato de basar mis ideas en conocimientos científicos.
No es una exageración. Es un intento de crear políticas preventivas. Richard Clapp, profesor de salud pública, ha realizado numerosos estudios epidemiológicos. La epidemiología trata de establecer un vínculo entre el estilo de vida y los casos de cáncer. Se estudian los grupos de individuos más afectados. No se trata de una ciencia nueva. 2 siglos antes del desarrollo de la biología molecular, un médico inglés realizó una observación crucial. Trató a un grupo de hombres que padecían cáncer testicular y averiguó que la mayoría habían sido desollinadores en su niñez. El éxito del médico fue relacionar las dos cosas. Exponerse a una sustancia como el hollín puede dar comienzo a un cáncer, incluso años después. La investigación de este tipo de casos estableció las bases científicas para vincular el cáncer y el entorno. Y para todos los que pretenden desmentir esta posibilidad, el ejemplo del amianto es una trágica prueba. Pero algunas instituciones prefieren ignorar los resultados científicos. El amianto. Las industrias norteamericanas fueron conscientes de su naturaleza cancerígena después de experimentar con animales. Es el único modo de descubrirlo. Estuvieron seguros a finales de los años 40, pero no dijeron nada. No se publicó nada sobre esa investigación. Nosotros lo hemos descubierto recientemente debido a los casos que han llegado a los tribunales. Mentiras, manipulaciones e incluso intimidaciones. El sector industrial luchó hasta el final e impuso la utilización del amianto tanto tiempo como le fue posible. Hubo un importante avance del lobby industrial y el resultado fue la imposición del uso controlado. El amianto no se retiró y eso acabó afectando a muchas personas. La idea del uso controlado del amianto se ha demostrado errónea e incluso letal. Antes de 2025, Francia espera entre 50 y 100.000 muertes más. Creo que podemos utilizar esa expresión en otro contexto. Para mí son un grupo de criminales. Cuando tomas una decisión como esa y sabes que no está bien, debes aceptar la responsabilidad de tus actos. Hay personas que mueren por haber estado expuestas al amianto. Las mataron con pleno conocimiento de los hechos. Amianto. ¿Cuántas víctimas hubo antes de que se tomaran decisiones políticas? Hace solo 40 años desde que aparecieron las primeras pruebas de su evidente toxicidad. El amianto fue prohibido en Francia en 1997 y luego en la Unión Europea. Se perdieron muchas oportunidades de hacer algo al respecto y ninguna de las asociaciones contra el cáncer intervino. Menos de un año antes de la prohibición, la Academia de Medicina, en su informe del 30 de abril de 1996, minimizaba los riesgos del amianto. Creo que lo más importante para las personas es saber que no van a perder su salud. Y se da por supuesto que el papel del gobierno es protegerlas. El gobierno soporta muchas presiones y la mayoría provienen claramente de la industria. Muchas veces los proyectos siguen adelante solo porque son rentables. Para resolver muchas cuestiones, los científicos invirtieron un gran esfuerzo. Pero ¿cómo podemos explicar el aumento de casos de cáncer de mama, de próstata y testicular? Estos cánceres no están relacionados directamente con el tabaco, están vinculados a la producción de hormonas en el cuerpo y al sistema endocrino. En este laboratorio de Boston, Carlos Sonnechen y Ana Soto han propuesto una de las hipótesis más audaces en los últimos años: la desestabilización endocrina. Después de un seguimiento diario, los biólogos comprobaron que las células cancerosas de un cultivo habían proliferado. ¿Cómo iban a explicar ese fenómeno? Tardaron meses en hallar la clave. La contaminación vino de un tubo de plástico. El plástico contenía un ingrediente que actuaba como un estrógeno, la hormona femenina que producen los ovarios.
Eso hizo que las células cancerosas se multiplicaran. ¿Qué pasa si hay un estrógeno en un plástico? ¿Cuáles serían sus efectos? Primero estábamos sorprendidos, después inmediatamente pensábamos en las consecuencias. Si aparece un plástico en mis utensilios del laboratorio, también podría aparecer en un biberón, y si ese fuera el caso, los bebés estarían expuestos a estas hormonas. Soto y Sonnechen comprobaron los ingredientes de 50 productos de uso diario, todo tipo de plásticos, envases, detergentes, pesticidas y herbicidas. Y descubrieron que muchos de esos ingredientes actuaban como hormonas y desestabilizaban el sistema endocrino. Se trataba de cantidades minúsculas, pero Soto y Sonnechen pensaron que la dosis es menos importante que el momento de la exposición y su duración. Para probarlo, expusieron fetos de ratón a pequeñas dosis de estrógenos. Las glándulas mamarias de los pequeños mostraron numerosas alteraciones, quizá los primeros síntomas de otros daños que aparecerían después. A veces puedes estar expuesto a un agente cancerígeno siendo un bebé, y los síntomas aparecen a los 30 o 40 años. Empiezas a hacerte preguntas, y al no hallar respuesta te surgen más dudas. Piensas, por ejemplo, si la glándula mamaria está alterada de esta manera, ¿incrementaría ese el riesgo de sufrir cáncer de mama en un futuro? No estamos demostrando que una cosa sea la causa y lo otro el efecto. Pero esto reafirma la hipótesis de que se debe experimentar. En pocas palabras, son los xenoestrógenos que han sido introducidos en el medio ambiente durante los últimos 50 años la causa del aumento del cáncer de mama. Nadie es capaz de explicar el aumento del cáncer en los niños. La exposición de la madre durante el embarazo o la del bebé durante sus primeros meses a pequeñas dosis de estrógenos o agentes cancerígenos son un posible motivo. Si solo recibes dosis pequeñas, no notas nada. Y a menudo mis colegas no comprenden que esas dosis se van acumulando y sus efectos se suman. Un poco de radiación, una exposición a algún agente químico, ciertos conservantes en la comida, todo eso se va sumando y va deteriorando las células expuestas. Finalmente, estas pueden mutar y la persona desarrolla un cáncer. Uno de los grandes problemas es la falta de fondos en algunos campos. Por ejemplo, para investigar cómo afectan a la salud los contaminantes medioambientales. Además, hay muy pocos profesionales en esta área. En Canadá, el número de epidemiólogos es mucho menor que el de biólogos moleculares. Entonces, ¿cómo medir el efecto de nuevas moléculas si no hay medios para hacerlo? La toxicología, la disciplina que podría realizar esos estudios, no goza de mucha popularidad últimamente y se han cerrado varios laboratorios. En Francia, la epidemiología es tradicionalmente una disciplina desacreditada y pobremente financiada. Lo más impactante es que se invierte muy poco en la epidemiología del cáncer. Así no podemos establecer quién desarrolla cáncer, dónde, por qué y cuándo, y qué factores son los que intervienen. Probablemente cualquier página de Internet sepa más sobre nuestro estilo de vida y nuestros hábitos que ningún organismo contra el cáncer. Estos organismos tratan de curar el cáncer, pero no se preocupan por los factores que podrían desarrollar la enfermedad. No se puede tener una idea exacta del número de casos nuevos de cáncer en Francia. Las cifras se calculan según los registros de 11 pequeños departamentos, pero ninguno está en una ciudad importante. El índice de mortalidad es bien conocido. Hay 4 veces más muertes por cáncer en Norte Paso de Calais que en los Pirineos centrales. Sería interesante determinar las causas, pero la falta de fondos, que se traduce en falta de voluntad política, retrasa significativamente las investigaciones.
Cuando los científicos tratan de seguir con sus proyectos, deben enfrentarse a los problemas derivados de los intereses económicos. Don Weigel trabajó para la sanidad canadiense. Se encargaba de los informes referidos al tabaco y los pesticidas. Al igual que sus colegas de todo el mundo, Weigel fue presionado de muchas formas diferentes. Se obstruyó la publicación de sus artículos e incluso sufrió chantajes. Un caso típico. La empresa implicada lee un informe negativo sobre su trabajo y paga a una reconocida universidad para que escriba una crítica de ese informe. En los años 80, descubrimos que los granjeros canadienses tenían un elevado riesgo de padecer linfoma a causa de los herbicidas que usaban en sus granjas. Redacté un artículo con la intención de publicarlo, pero antes de presentar el escrito, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una carta de un profesor de Harvard contratado por Dow Chemical. Tenía varias páginas y criticaba el artículo que aún no habíamos publicado. Yo estaba asombrado. Nunca me había ocurrido nada parecido. Pero también me preocupé, porque no sabía quién había filtrado el escrito. Hasta el día de hoy, todavía no he podido averiguar quién filtró nuestro artículo a Dow Chemical. Yo tengo una experiencia similar relativa a una planta nuclear. Las emisiones de esa planta nuclear, aquí en Massachusetts, provocaron un aumento de los casos de leucemia. Pero me dijeron que si hablaba de ellos, peligraría mi puesto. Este tipo de presiones existe a ambos lados del Atlántico. Andrés Cicolella fue despedido del INERIS, el Instituto Nacional Francés de Riesgos Medioambientales, en 1994. Había organizado un congreso sobre los peligros de los glicoléteres que están en todo tipo de disolventes. No tienes ninguna protección cuando criticas los efectos nocivos de ese tipo de sustancias y siempre tienes que sufrir presiones, directa e indirectamente. ¿Usted ha sufrido presiones? Naturalmente, perdí mi empleo. Llevaba 20 años allí y creo que había hecho un buen trabajo. Mi recompensa fue encontrarme con que no tenía paga a fin de mes. La mentalidad dominante entre los políticos es: espera, si empezamos a echar la culpa a estas sustancias, peligrarán algunos puestos y podemos perder votos. Mejor no hacemos nada. Así que con el electoralismo a un lado y la búsqueda de beneficios en el otro, la prevención, que es un arma esencial en esta batalla, nunca se tiene en cuenta. La prevención no aporta dinero y no tiene interés para la industria farmacéutica. Un ejemplo es la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Durante 5 días, unos 28.000 participantes de todo el mundo acuden a escuchar a cerca de 1.000 conferenciantes. Y todo se centra en los tratamientos. Los laboratorios controlan el contenido de las conferencias. Eso nos da una idea de los avances, que son muy pocos. Añadir unos meses más a la esperanza de vida de un paciente se anuncia como un gran progreso. Brian Drucker, biólogo de la Universidad de Portland, fue recibido como un héroe en mayo de 2001. Anunció el descubrimiento de un medicamento milagroso. It's been a day of big moves in Washington that will have a major impact on millions of lives, with an astonishing development in the treatment of a rare form of leukemia, a single pill that could lead the way to the future treatment of many other forms. Un médicament miracle, le Glivec, c'est son nom, vient d'être testé avec succès contre 2 types de rumeurs rares. Miles de personas se pusieron en pie para aplaudirle. Había proporcionado el primer tratamiento focalizado efectivo, Glivec. Pero Glivec solo es eficaz en una rara forma de leucemia y por tanto en un número limitado de pacientes. Sin embargo, después de tantas decepciones, nadie cuestionó su utilidad.
Es igual que lanzar una bomba nuclear sobre la enfermedad. Sería como un misil que va al corazón de la célula cancerosa. Es un arma inteligente. Glivec es una pastilla sin efectos secundarios. La ventaja para los pacientes es obvia. Sin embargo, hay que tomarla cada día durante toda la vida o el cáncer volverá a aparecer. El tratamiento cuesta cerca de 2.000 euros al mes. El interés mostrado por los laboratorios farmacéuticos es fácil de entender. La inversión es considerable, pero lo más importante es que este aspecto no salga a la luz. Si no va con un miembro de la sociedad, no puede llevar cámara. Tiene que apagarla. Vamos a ver si podemos llegar por allí. De los 5 días de congreso, el servicio de prensa solo nos permitió 1 hora de grabación. Una azafata tenía que vigilarnos y acompañarnos por los corredores vacíos. Esta convención es comparable al Festival de Cine de Cannes. Cualquiera puede filmar el fulgor y divulgar buenas noticias, pero el aspecto comercial en sí permanece en privado. Allí nadie te dirá que de 2004 a 2007 la facturación de los productos para el cáncer se doblará. Se promocionan mucho los medicamentos focalizados. Se les presta una atención exagerada, porque hay un interés de miles de millones de dólares. Su coste se ha multiplicado por 500 en la última década. Estamos gastando cada vez más dinero en investigación y tratamientos. Alguien tiene que pagar esas facturas y nuestra sociedad está envejeciendo. Al mismo tiempo, el cáncer es cada vez más frecuente y muchas personas morirán. No estamos preparados para eso. Glivec ingresa más de 1.000 millones de dólares al año. Los tratamientos focalizados parecen ser muy rentables para el mercado surgido en torno al cáncer. El objetivo ha cambiado. La meta ahora es convertir el cáncer en una enfermedad crónica manejable, como la diabetes. Cuando tienes diabetes, nunca te curas del todo. Pasaría como en la hipertensión, nadie se cura de eso. Pero si el paciente se medica todos los días, no hay ningún problema. Algún día será igual con el cáncer. Quizá no deberíamos hablar de curar el cáncer, pero si somos capaces de estabilizarlo durante 70 o incluso 40 años, entonces la gente morirá de otras cosas. Desde que empezó esta guerra, ha habido un gran progreso en las investigaciones. Y sin embargo, aún no se han analizado las millones de moléculas que se vierten al medio ambiente. Son los genes los que reciben toda la atención. ¿Es esta obsesión un síntoma de que la sociedad no puede asumir sus responsabilidades? La guerra continúa. El cáncer podría convertirse en una enfermedad crónica con desastrosas consecuencias para el gasto de la salud pública. Pero hay un detalle importante. Para luchar en la guerra se necesita una buena propaganda. En 1980 no le dijimos a la gente que no sabíamos qué descubrimientos tendrían éxito y permitirían curar el cáncer. ¿Por qué? Es fácil. Si en 1980 hubiéramos reconocido que nuestros descubrimientos no suponían necesariamente la curación, nos hubieran dicho, bien, pues dejemos esta industria. ¿Y dónde estaríamos ahora, en 2005? Exactamente donde estábamos en 1975. A veces alguien tiene que dar buenas noticias para que los proyectos sigan en marcha. ¿Que si me siento culpable por dar esperanzas? En absoluto. Estuvo justificado porque nos dimos cuenta de que la gente tendría que tener paciencia. Creo que si nos centramos, colaboramos y aceleramos nuestro compromiso, podremos conseguir nuestro objetivo. Nadie tendrá que sufrir o morir de cáncer.
En este país, en Estados Unidos, podríamos hacerlo realidad alrededor del 2015. ¿Prevenir el cáncer en el año 2015? Desearía que fuera cierto, pero creo que es muy optimista. Es improbable. Yo personalmente no lo veo posible. Supongo que está bien que algunos digan, tened confianza, conseguiremos la victoria, pero no creo que puedan terminar con la enfermedad del cáncer en 2015. En 1960, el presidente Kennedy decía que pondríamos un hombre en la Luna y que lo traeríamos de vuelta sano y salvo. En la época en la que hizo esa declaración, ni siquiera habíamos mandado un hombre al espacio. Time has come, America, when the same kind of concentrated effort that split the atom and took man to the moon should be turned toward conquering this dread disease. He conseguido sobrevivir al cáncer. Soy una prueba de lo que la ciencia y la medicina pueden lograr. Y por ese motivo me parecería un agravio, hasta cierto punto, criticar a las personas que han salvado mi vida. Sé que también he luchado en gran medida por mi hija, Sofía. Tiene 1 año. Verdaderamente no quiero que crezca en un mundo en el que deba temer al cáncer de mama o de ovario y a otras enfermedades terribles que pueden acabar con tu vida. No quiero algo así para ella. Por eso debemos luchar para cambiar este sistema que no funciona.